Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Alejandro, vamos entonces a iniciar. Estamos en el capítulo 3 de los Romanos. Hemos entrado ya a algunos temas un poquito complicados que son doctrinales, pero que vale la pena que los estudiemos. Antes de empezar con el capítulo 3 de Romanos, el versículo que nos corresponde, que es el número 12, quiero hacerles un par de preguntas. ¿Saben ustedes cuántos años vivió el rey David? ¿A qué edad murió el rey David? Él vivió 74 años. 74 años fue lo que él vivió. ¿Y saben cuánto tiempo reinó en Israel? Reinó 40 años, pues dividido en 7 años y 33 años. ¿Y saben cuánto tiempo, a qué edad murió el rey Salomón? Murió a los 60 años. Y Salomón reinó 18 años. Me llamaba la atención esto porque fíjense que en este capítulo 13 de los Romanos, Pablo está citando un salmo, no un salmo, varios salmos del rey David. Entonces yo me ponía a pensar, ¿desde cuándo existían esos salmos? Porque los escribió David, de estos que menciona Pablo en el capítulo 3. Y el rey David nació más o menos en el año 1040 antes de Cristo. Así es que es probable que el Salmo 14, que es uno de los salmos que él está citando aquí, lo haya escrito en el año 1000. Y desde esa época, ya la inspiración que el Señor le da a David, miren cómo llega a ser tan importante que Pablo lo toma en cuenta. Y ese Salmo 14 dice desde el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Luego dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero el versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Desde el año 1000. O sea, David está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios vio, y Dios estaba en el cielo, y vio hacia la tierra. Entonces ahí está la pregunta, que dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Desde el año 1000. Y yo no sé, yo por lo menos me ponía a pensar, bueno, y los profetas, el mismo rey David. Sin embargo, ahí hay aspectos bien interesantes, porque uno podría decir, pero David sí buscaba a Dios. Los profetas también buscaban a Dios.
Pero si el Señor está diciendo que desde ese tiempo, que si habrá alguien que busque a Dios, pues uno entiende que los profetas buscaron a Dios porque Dios los buscó primero a ellos, como el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros hoy buscamos a Dios, pero porque Dios nos buscó primero a nosotros, ¿verdad? Pero desde esa época ya estaba ese salmo escrito, y al parecer, cuando dice que si habrá alguien que busque a Dios, es que habían muchos ateos, mucha gente atea en aquel tiempo, y por eso el salmista escribe eso, ¿ah? Que si hay alguien que busque a Dios. Y quizás también en ese periodo habían muchos gnósticos, ¿verdad? Que realmente no estaban buscando a Dios. Y ahora, 1000 años después, un poquito más de 1000 años, entonces Pablo toma ese salmo y lo presenta en la carta a los romanos. Y nosotros hoy, después de 3000 años, estamos estudiando también ese salmo, porque Pablo lo toma ahí. Y entonces en el versículo 12, que es el que nos toca, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero llama la atención que Pablo diga que todos se desviaron. ¿De qué se desviaron? Y a una se hicieron inútiles. Y sigue diciendo ese versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ¿qué estaba sucediendo en Israel en el año 1000? Más o menos, que es cuando David escribe este salmo, para que David haya escrito estas palabras que realmente son preocupantes, porque más en ese tiempo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se dice que lo que había pasado era que habían dejado el camino, que sabían cuál era el camino correcto. Y se comenta que también que incluso las tribus primitivas tenían antiguas tradiciones que afirmaban que sus antepasados conocieron al Dios vivo y verdadero. Este dato también es interesante, que tribus primitivas habían conocido al Dios vivo y verdadero, pero que se corrompieron, se hicieron inservibles. Y aquí lo asocian con una palabra que significa volverse ácido, como cuando la leche se vuelve ácida, y la leche ya ácida ya es inservible, ya no sirve para nada. Cuando dice que no hay quien haga lo bueno, este bueno está hablando de bondad. Dice, esta palabra bueno o bondad se encuentra en Efesios 2:7 y en Tito 3:4. Dios fue muy bondadoso con los desagradables, con esta gente que ya no hacía lo bueno. Dios fue muy bondadoso con los que no merecían bondad alguna, como sucede el día de hoy. Dice que los hombres depravados carecen de toda bondad y de caridad. Entonces hay una pregunta interesante aquí. ¿Hay alguna excepción a lo que Pablo está diciendo en Romanos 3:10 al 12? Si habrá alguna excepción. Porque el versículo 10 de este libro de Romanos dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y está citando el capítulo 14 de los Salmos en sus versículos 1, 2 y 3. Quiere decir que si el Señor no nos hubiera alcanzado, así como alcanzó a Pablo y como también ungió a David y a los profetas de aquel tiempo, nosotros nos mantendríamos en esas acusaciones del Salmo 14.
Cuando dice aún se hicieron inútiles, la palabra inútil tiene la idea de una fruta podrida que está demasiado madura. Es decir, se ha echado a perder la fruta. Así es la humanidad. Así la está pintando no solo el salmista, sino que Pablo. El hombre hoy es un montón de fruta putrefacta, corrupta. Por supuesto, el hombre que no ha conocido a Dios. El hombre no es como una fruta jugosa. Es una fruta que está ya corrompida, ya no sirve, ya se deterioró. No sirve para hacer comida. Pablo ahora nos traslada al hospital de Dios, porque vimos que habían 14 puntos, vimos la semana pasada, que 6 se corresponden a situaciones que son dadas por el juez, 6 señalamientos y 8 que son asociadas con un médico, el gran médico. Entonces este es un hospital para el espíritu y el gran médico, que es el Señor, dijo al examinarnos que estamos enfermos espiritualmente. En el versículo 13 vemos el primero de los 8 puntos que él mencionó, o sea, el siguiente versículo que vamos a ver en este momento. O sea que, y el versículo 13 es más complicado. O sea, como que el proceso de degradación del hombre, conforme va pasando el tiempo, es más difícil, porque dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Y aquí vamos a empezar a ver que Pablo va a tomar algunas partes del organismo humano y los va a asociar con esta depravación del hombre. Se dice que la garganta es como un sepulcro abierto. Y los sepulcros, aunque sean de gentes ricas, que hacen edificaciones muy bonitas y todo, al final de cuentas lo que contiene es lo mismo que un sepulcro de un pobre. Lo que hay ahí dentro del sepulcro es corrupción, es huesos, es un cuerpo que se deshizo y que tiene mal olor. Pero Pablo está comparando la garganta con un sepulcro abierto. Ya en el versículo 13, Pablo va a tomar el Salmo 5:9. En los primeros versículos que vimos, él está tomando el Salmo 14, pero aquí toma el Salmo 5:9. Usted dice que además de que su garganta es como sepulcro abierto, toca otra parte del cuerpo humano, la lengua. Dice, con su lengua engañan. Es lo que dice también el Salmo 5:9. O sea, a mí me llama la atención cómo Pablo, en esa inspiración que tuvo, le fueron dando algunos textos de los salmos y de los profetas, y entonces arma este capítulo número 3 de los Romanos. Pero es interesante lo que él está diciendo, porque él está pintando, está presentando un escenario de cómo es la humanidad. Obviamente no se está refiriendo a los creyentes, sino que se está refiriendo a los no creyentes. Sepulcro es igual que lo mismo que sepultura, lo mismo que tumba. Entonces Dios mira la garganta del hombre y ¿qué es lo que ve? Si retornamos a la época del misterio del Señor, Mateo nos dice en el capítulo 23, versículo 27, el Señor expresó estas palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros. Mira, aquí lo tocó el Señor. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, son palabras muy fuertes que el Señor está usando y que también Pablo está usando en esta enseñanza del capítulo número 3 a los Romanos. Y cuando habla de engañar, lo tenemos que ver desde el punto de vista de Dios. Y desde el punto de vista de Dios, incluye a todos, o sea, hombres y mujeres que son engañadores y mentirosos. O sea, el panorama que se está pintando es un panorama un poco deprimente, de acuerdo a lo que Dios esperaba que su creación fuera.
Pero no cabe duda que la degradación del hombre a través de los años fue muy acelerada y llevó a la humanidad a situaciones que jamás en la historia pues se habían tenido. Los sepulcros no solo se mantenían cerrados por respeto al difunto, sino para ocultar el cadáver y evitar el hedor de su descomposición. Así como una tumba no cerrada permite que quienes pasen vean y huelan lo que contiene, la garganta de un hombre no regenerado se abre para decir las palabras inmundas y fétidas que salen de ella, lo que revela la putrefacción en el corazón de las personas, sean hombres o sean mujeres. Pero estamos hablando de personas no regeneradas. Y si regresamos unos años, tenemos que entender que esa fue nuestra vida también hace algunos años. Pero miren qué bendición de Dios de que nos haya alcanzado en un momento de nuestra vida y nos haya transformado y ahora ya no somos ese tipo de personas. El proverbista en el capítulo 10, versículo 32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Pero en contraste dice, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y los proverbios son más o menos de la época del salmista también, de los salmos. O sea que quiere decir que después de 3000 años no ha mejorado la humanidad en términos generales. Tal vez ha mejorado en el sentido de los creyentes que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos sido regenerados y nuestra forma de vida ha cambiado radicalmente. Nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, no son como las de la gente que no conoce al Señor. Proverbios 15:2 dice, la lengua, también aquí se toca, mire, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Mire los contrastes, presenta dos contrastes en un mismo versículo. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Si se dan cuenta, la primera parte de cada uno de estos versículos habla de la persona regenerada y la segunda parte habla de la persona no regenerada. En este 28 es el corazón del justo. Aquí justo tenemos que entenderlo como justificado. Piensa para responder. Eso es lo que uno esperaría de todo creyente, que no seamos como los no regenerados, como la boca de los impíos, que al abrirse derrama cosas malas. Y el Señor dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Qué contraste también, ¿verdad? Que las personas hablen cosas buenas si realmente son malos, siendo malos, dice. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Desafortunadamente, y tenemos que decirlo así, hermanos, dentro de la iglesia hay también personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas, pero que todavía arrastran cosas de los no regenerados. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es, ¿cómo se puede hablar lo bueno siendo malo? Sigue diciendo el versículo 13. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso lo fue a obtener Pablo del Salmo 143. Yo quise ponerles esto para que ustedes puedan corroborar estas expresiones, porque el Salmo al principio habla de que es el capítulo 3, habla que lo que Pablo está diciendo se refiere al Salmo 14. Pero el Salmo 14 solo tomó los 3 primeros versículos del capítulo 3. Pero ahora está tocando del Salmo 5 y del Salmo 140. Pero dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Los labios de quién? De los no regenerados. O sea que las personas, si su garganta es como sepulcro abierto y dentro, muy cerca de la garganta, están los labios, dice que debajo de los labios hay veneno. Y mire qué curioso que señala el tipo de serpiente.
No cabe duda que cuando se refiere a veneno de áspide está hablando de los venenos más letales que hay entre las serpientes. Y lo está comparando con las palabras que salen de las bocas de los no regenerados. Y damos gracias a Dios, pues, que ya no estamos dentro de ese grupo, porque lo que se está planteando aquí, el escenario que está presentando Pablo, realmente es preocupante. Pablo dice que la lengua es mucho más peligrosa que la de la serpiente cascabel. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. O sea, ¿a quién va a matar la serpiente en sentido espiritual lo que está hablando aquí? El no regenerado, al expresarse del regenerado, las palabras que dice son como veneno de serpientes, que no solamente abren su boca para matar, destruir y afectar y dañar la reputación de un creyente. Una lengua con la que podamos arruinar la reputación de otra persona. Y nuevamente tenemos que decir que dentro de la iglesia hay personas así. Entonces, hay personas que cuando abren sus labios y usan su garganta, es para expulsar veneno, para dañar, para arruinar la reputación de otra persona. Puede ser que esa persona realmente no haya nacido de nuevo. Porque lo que está mostrando aquí Pablo en este capítulo 13, este versículo 13 del capítulo 3, y lo está relacionando con estos salmos, son actos que realmente no debieran de darse entre las personas creyentes. Ahora, recordemos que dentro de la iglesia no todo son personas convertidas. Y por eso el Señor habló del trigo y la cizaña. Entonces, si esto se está dando entre la iglesia, podríamos pensar que quienes toman este tipo de actitudes son la cizaña que está dentro de la iglesia, personas que no han nacido nuevo. Creemos que una de las peores cosas que puede suceder en algunas comunidades cristianas o eclesiásticas es la cantidad de chismes que por ellas se divulgan. Y también, nuevamente, tenemos que decir que dentro de casi todas las congregaciones, casi ninguna se escapa de que existan chismes dentro de las iglesias. Y los chismes han arruinado la reputación de muchas personas, aunque los chismosos creen ser espirituales, porque ellos nunca van a reconocer su condición, ¿verdad? Ellos siguen pensando que son espirituales, pero sus palabras, su forma de expresarse, los delata de que son personas que realmente no han tenido esa experiencia con el Señor. En realidad no son más que personas vanidosas. El punto que está tocando Pablo aquí en este capítulo 3 es interesante porque recuerden que en el capítulo 1 y 2 vimos cómo Dios presenta a la humanidad, a la gente del mundo, y presenta a los judíos en el capítulo número 2, y aquí en el 3 Pablo está como poniendo los puntos sobre las íes para algunos de estos grupos o de estas personas que están dentro de esos grupos. Cuando habla de áspides, es una serpiente egipcia, venenosa. O sea que está hablando de palabras venenosas que salen de sus bocas. Eso es lo que está diciendo. No solo Pablo, sino que lo dice el salmista. El Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en Mateo 15:14, son ciegos, guías de ciegos. Esto es lo que el juez de toda la tierra dice acerca de toda la humanidad no creyente. Tenemos que hacer esa salvedad porque si no se va a pensar mal de que estamos hablando de cristianos, de creyentes, y nosotros no entramos en eso. Pero es bueno que los creyentes sepamos que dentro de nuestras congregaciones podemos encontrar personas con estas características que se está mencionando aquí en el capítulo 3. Entonces tenemos que reconocerlas para poder no enfrentarlas, porque no se puede llegar a ese punto,
pero sí para pedirle en oración al Señor que cambie a esas personas, que cambie sus actitudes, sus formas, su lenguaje, su forma de expresarse, porque realmente esta gente que está oyendo el evangelio y que no se convierte, que no hay ninguna señal de cambio, los puede sorprender la venida del Señor y se van a quedar para la gran tribulación. Pablo llama a casi todas las partes del cuerpo humano culpables. Está hablando de la garganta, ya vimos. Está hablando de la lengua. Está hablando de labios. Habla de boca. Habla de pies y ojos. Mire cómo usa Pablo, pues, o el salmista también, diferentes partes del cuerpo para presentar argumentos o verdades espirituales bien importantes. Y que son personas que están llenas de pecado y que están en rebelión principalmente contra Dios. No contra el pastor, no contra el anciano, contra los diáconos, no contra los creyentes, sino que la rebelión es contra Dios, ¿verdad? Porque hay tanto odio en sus corazones hacia Dios que externan ese odio contra el que primero se les pone enfrente. El versículo 14, mira el versículo 14, Romanos 3, Pablo toma el Salmo 64, versículos 3 y 4, en esta parte. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cómo puede ser que un cristiano pueda tener la boca llena de maldición y de amargura? Imposible. Tiene que estar refiriéndose nuevamente a gentes no creyentes, no regenerados, ¿verdad? Y como digo, Pablo va a traer de este Salmo 64:3 es esta parte que estamos viendo aquí. Pablo dijo que la boca de los malos estaba llena de maldiciones, de engaños y mentiras. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Que el hombre tiene la inclinación a maldecir. Fíjese que cuando un niño, cuando está pequeñito, el niño que no tiene el uso de sus facultades mentales, no se le puede atribuir nada de esto. Pero llega un momento en la edad del niño que aprende el mal, que aprende palabras obscenas. ¿Y cómo es que el niño llega a ser malo en ese sentido con un vocabulario soez? Y es que lo que pasa es que el hombre por naturaleza tiene la inclinación hacia el mal y entonces maldicen. Y eso se ve normalmente, casi normalmente, en todos los niños. Quizás en los niños que han nacido en hogares cristianos no pasan por eso, porque desde pequeñitos sus padres les enseñan buenos modales, un buen lenguaje y no caen en esto. Pero los niños que no nacen en hogares cristianos, por muy pequeñitos que sean, aprenden cosas malas, aprenden a maldecir. Podemos escuchar alrededor nuestro hoy y comprobar que ese es el vocabulario de muchas personas de cualquier nivel cultural. Aquí no importa el nivel cultural. Gente muy culta como gente inculta, le sucede lo mismo. Y se refiere a desear lo peor a alguien y expresar en público esos deseos con palabras despectivas y virulentas. Y aquí podemos ver también lo que dice el Salmo 10:7. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Mire qué importante lo que dicen los salmos y que Pablo lo está trayendo a la mesa de discusión en este capítulo número 3. Llena, dice, no está vacía, no está medio llena, sino que está llena, está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Por supuesto, repetimos de nuevo, se refiere a los malos. Los malos que son despreciados por Dios. Y eso lo vemos también en el Salmo 10, versículo número 13. O sea, está la conducta de la persona y está la reacción de Dios hacia ese tipo de personas. Que es interesante leerlos, por eso que cuando se lee la palabra de Dios, hay que leerlo contextualmente para poder ubicarnos en lo que se está diciendo. Versículo 15. En el versículo 15 de Romanos 3,
Pablo trae palabras de Isaías, capítulo 59, versículos 7 y 8. Mire toda la literatura cristiana o escritural que Pablo está poniendo en estos capítulos que él está desarrollando. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Sí, hablando de las personas malas. O sea, no les basta ser personas que con su lengua engañan, que destruyen la reputación de una persona, que no buscan a Dios, que no hay ni uno solo, que su boca está llena de maldición, sino que con sus pies se apresuran para derramar sangre. Y esto es lo que aquí lo vamos a ver Isaías. De los versículos 15 al 17, Pablo se refiere a los judíos pecadores que causaban división entre el pueblo de Israel y Dios. Y la historia se repite. Hoy tenemos personas que causan división entre las iglesias. ¿Y por qué causan división? Ya lo vamos a ver. Además eran mentirosos, vanidosos y perversos. Son una cita de Isaías 59, 7 y 8. Y dice el 7, sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El 8. No conocieron, nunca conocieron el camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Hermanos, el escenario que se está presentando es el medio en donde nos desenvolvemos. O sea, nosotros estamos caminando en este mundo con personas que encajan perfectamente bien en lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 3. Y que no es nada nuevo, sino que viene del tiempo de los profetas y del tiempo del salmista. O sea, quiere decir que las personas, aquí se confirma lo que dicen algunos pensadores, que el hombre es producto de la evolución. Pero si el hombre evolucionara, sería para mejorar, pero no para empeorar. Y entonces lo que vemos aquí no es una evolución, sino que es una regresión a situaciones de hace 2000, 3000 años y que hoy en día se superan lo que se vio en aquel tiempo. Y ahí es donde nos toca movernos, hermanos. Entonces, nuestra vida es complicadísima porque no nos toca tratar con personas creyentes, personas que crean en Dios, que hayan sido regeneradas, que piensen igual que nosotros, sino tenemos que enfrentarnos a todo este tipo de cosas y probablemente algunos de ustedes, nosotros, hemos pasado por algunas de estas experiencias terribles y hemos sido objetos de todo esto que está señalando aquí Pablo. Pero no nos debe de asombrar porque ya la Biblia lo dice. Lo que sí es debemos de tener mucho cuidado, por eso es que Pablo también va a recomendarle a los efesios que estemos vestidos con la vestidura, con la armadura de Dios, porque obviamente estamos moviéndonos en un ambiente bien complicado, bien complicado. O sea que se requiere la presencia de Dios en nuestras vidas para poder ir salvando todo este tipo de situaciones que nos toca afrontar y a veces día a día. Versículo 16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Mire todo lo que está presentando Pablo, es negativo, pero él está presentando el panorama de la vida real que nosotros y él tuvo que vivir en aquel tiempo. El hombre daña y destruye todo lo que toca y a su paso deja un rastro de desolación, dolor y sufrimiento. Y lo vimos ahorita en la cita de Isaías 59, versículos 7 y 8. Acá se enfatiza la absoluta pecaminosidad humana y la depravación y condena de toda la humanidad. Entonces, como decía Pablo en los versículos que vimos la semana pasada, ¿es Dios injusto? Por supuesto que no. Si la humanidad, mire, la radiografía que nos está presentando Pablo aquí de la humanidad, es como para que Dios esté totalmente airado contra la humanidad. Porque el hombre no ha mejorado, el hombre ha empeorado
Y entonces el juicio de Dios es justo. No se puede decir que Dios es injusto, aunque los romanos le decían a Pablo que él lo que estaba enseñando era que el evangelio de la gracia estaba dando licencia a los creyentes para que pecaran más, para que mintieran más, porque de esa manera se resaltaba la verdad de Dios o se resaltaba la justicia de Dios. Pero ellos no habían entendido realmente. Uno se da cuenta que esta gente no pudo entender el lenguaje espiritual, y como Pablo se lo dijo a los corintios, porque estas cosas deben de entenderse espiritualmente, y la persona que no es espiritual, obviamente que está ajeno a todo esto. Pero eso no quita que Dios sea justo, que Dios sea veraz y que Dios aplique juicio en un momento dado. Versículo 17 dice: y no conocieron camino de paz. Exactamente lo que decía también Isaías 59, 7 y 8. No conocieron camino de paz. Observemos la terrible historia de guerras, como está hablando de paz. No conocieron camino de paz. Relacionémoslo con las guerras. Miremos la terrible historia de guerras en cada edad y en cada generación. Comenzando con el día en que Caín mató a Abel. Mire, muy al principio de la creación, ya Caín no tenía paz y tuvo que matar a Abel. ¿Por qué causa lo mató? Si Abel no le había hecho absolutamente nada. Pero lo que Caín estaba mostrando era su rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se había agradado del sacrificio de Caín. Y Dios sí se agradó del sacrificio de Abel. Fíjese que desde este punto de vista, cuando Dios le pidió tanto a Caín como a Abel que presentaran una ofrenda, y que Abel presentó la ofrenda conforme a lo que Dios le había ordenado, un corderito. Lo mismo le pidió a Caín. Pero ¿qué hizo Caín? Caín no presentó la ofrenda que Dios pidió, sino que presentó lo que a él le dio la gana presentar. Y aquí hay una figura de lo que sucede hoy también dentro de las iglesias, que el Señor pide una ofrenda a su pueblo, pero hay Caínes dentro del pueblo que presentan lo que les da la gana, no lo que Dios dice. Ojo, ahí hay que tener cuidado. La Sociedad de la Ley Internacional de Londres ha entregado estadísticas declarando que por los últimos 4,000 años de historia humana, no ha habido más que 286 años de paz en 4,000 años de historia. Solo 286 años de paz, a pesar de los más de 8,000 tratados de paz. Increíblemente. 8,000 tratados de paz en los últimos 4,000 años. Quiere decir que fueron por lo menos 2 tratados de paz por año en los 4,000 años para tener 8,000 tratados de paz. Y con eso solo se logró 286 años de paz. Vea este otro dato. Durante los últimos 300 años ha habido más de 286 guerras, casi una por año, mayores y menores, pero solo en el continente europeo. Solo en Europa han habido en los últimos 386 años, 300 años, 286 guerras. La historia del hombre ha sido una historia de guerras y las condiciones no están mejorando, definitivamente. Yo no sé cuántas guerras se estarán librando al día de hoy, pero si nos metemos a internet a buscar, estoy seguro que van a encontrar más de una. Y yo diría tal vez más de 10 o quizás más de 20 guerras que al día de hoy se están librando. ¿Qué guerras y conflictos están teniendo lugar ahora en el mundo? Habría que meterse a ver. Cuando el hombre no está en paz con Dios, que lo podíamos ver como contraste Romanos 5:1, entonces está en guerra con su prójimo. ¿Cuál es la razón de las guerras? Eso nos lo menciona Santiago en su epístola. ¿Qué es lo que provoca las guerras? ¿Por qué el hombre no puede tener paz? ¿Por qué no puede vivir sin estar en guerra? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No conocieron camino de paz. O sea, todo lo que Pablo está planteando, está presentando, es la realidad y nosotros lo podemos corroborar. En este dato que yo les di es un dato histórico. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
nuevamente de los malos, de los no regenerados, porque obviamente que el creyente, nosotros los nacidos de nuevo, si algo tenemos que tener dentro de nuestra vida es temor de Dios. Y por temor de Dios soportamos todas las circunstancias, las adversidades, los problemas, las difamaciones, aún hasta la muerte de aquellos que no tienen temor de Dios. Pareciera que el apóstol Pablo resumió todos los pecados del hombre en esta declaración. Ese es el cuadro clínico del hombre de todos los tiempos. No tiene un temor reverente de Dios. Vive como si Dios no existiera. Y en realidad desafía a Dios. Y hermanos, solamente en Guatemala podemos ver cómo anda la maldad del hombre, cómo las personas son capaces de descuartizar seres humanos como que descuartizaran perros, cómo asesinan a las personas. Y eso por hablar de Guatemala, pero igual está en el continente asiático, europeo, en el americano, en todas partes. No hay temor de Dios. O sea, el cuadro de la humanidad que estamos viendo es desastroso. La verdadera condición espiritual del hombre no puede verse con mayor claridad que en ausencia de la sumisión y la reverencia debida a Dios. Por supuesto que como estas personas no tienen temor de Dios, son capaces de hacer cosas que más parecieran bestiales, de animales, irracionales, que de un ser humano. El temor a Dios, conforme a los principios bíblicos, consisten en lo siguiente. Primero, un sobrecogimiento ante la grandeza y la gloria de Dios. Un terror de los resultados que trae violar esa naturaleza santa. El incrédulo no puede hacer declaraciones acerca de la vida y la verdad, porque no posee la verdad ni el conocimiento esencial hasta que tenga una relación con Dios. O sea, en realidad lo que el hombre incrédulo necesita es la enseñanza acerca de Dios, aprender acerca de Dios, tener temor de Dios, tener conocimiento de Dios y poder imitar de la sabiduría de Dios. Esto parece que es un reto imposible de llevar a cabo con las personas. Esta labor creo que solamente es una función del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos cambiar a personas que carezcan de todo esto. Es imposible. Casi es una tarea que no está a nuestro alcance, pero que Dios sí lo puede hacer. Porque, como digo, en algún tiempo de nuestra vida, muchos de nosotros estuvimos dentro de ese grupo de los incrédulos y que hacíamos cosas tal vez no tan malvadas como estas que hemos hablado, pero sí parte de ellas. El temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Esto debiera de ser el temor de Jehová en las personas. El Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa era la experiencia del salmista. Y quizás es la experiencia de nosotros los creyentes. Pero de la gente incrédula, esto no nada que ver. Ellos no tienen sed de Dios y menos del Dios vivo. Al contrario, ignoran a Dios, blasfeman del nombre de Dios, dicen cualquier clase de ofensa en contra de Dios, de la Trinidad, porque ellos no tienen temor de Dios. Y aquí está la raíz del problema. No hay reverencia ni respeto hacia Dios. Pero como digo, esto lo dijo Pablo hace 2000 años. Pero eso venía de mucho más atrás. Podemos ir hasta la época de la creación con Caín y Abel. Los hombres pueden temer a la policía o al juez, pero no tienen temor del juez de toda la tierra. No se dan cuenta de lo terrible que va a ser cuando este juez los llame a juicio. Por eso también dice en el libro de los Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no quisiera estar en los zapatos de esa gente en aquel día, cuando el Señor los llame a juicio, porque va a ser terrible. La persona que tiene un sano temor de Dios es la persona que teme hacer algo que pueda desagradar al Señor. O sea, el creyente previamente
a cometer algo que desagrade al Señor, el temor le va a impedir llegar a eso. Puede ser que empiece o inicie a desviarse, pero luego el temor de Dios lo va a hacer recapacitar y volver a su vida normal. Sin eso, no se puede siquiera pasar por la puerta para entrar en la casa de la sabiduría del Señor. Sin temor de Dios es imposible. El temor de Dios debe ser la marca y la característica de todo verdadero hijo de Dios. Miren, el temor de Dios debe ser la marca y la característica de todo verdadero hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:12 y 1 Pedro 1:17. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Temor de Dios, temblor de saber que podemos caer en las manos de Dios en un juicio que de ahí nadie nos va a librar. Y 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, o sea, él es imparcial, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto resume todo el pensamiento. Cada pecado y rebelión contra Dios sucede porque nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Dios. En donde quiera que hayamos pecado, no hay temor de Dios. En eso hay que tener mucho cuidado. Versículo 19 dice, pero sabemos, y se incluye Pablo, y está incluyendo a la iglesia, porque no dice, pero sé, dice, pero sabemos, en plural, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Si vemos el contexto histórico de cuando Pablo escribe esta carta, recuerden que habían muchos judaizantes y que querían imponerle la ley a los que se estaban convirtiendo. Pero dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque la ley lo que va a traer es juicio a las personas. Porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, Pablo estaba tratando de permear las conciencias de los judaizantes de su tiempo para hacerles ver que si ellos persistían en seguir bajo la ley, iban a tener que enfrentarse al juicio de Dios. Y Pablo les está recomendando que cierren su boca, en cuanto a la obligación del cumplimiento de la ley para alcanzar la salvación. La salvación no se alcanza por obras, por cumplimiento de la ley, porque no se puede cumplir. Entonces hay que cerrar la boca ante eso y recibir por la gracia de Dios la salvación a través no solamente de la gracia del Señor, sino que por la fe en el sacrificio de Cristo. Solo de esa manera podemos escapar de este mundo. Llegamos ahora a la última declaración que Pablo pronuncia sobre el tema del pecado. Todavía existen aquellos que dicen, tenemos la ley y vamos a guardar la ley. Y eso lo tenemos el día de hoy todavía, hermanos. Hay iglesias cristianas que tienen la ley y guardan y están esforzándose por guardar la ley. Usted ha oído de gentes que quieren guardar el séptimo día. Con un solo mandamiento que ellos traten de guardar, se ven obligados a guardar toditita la ley. Y les aseguro que estas personas de esas congregaciones ni siquiera conocen toda la ley. Toda la ley y los mandatos que el Señor ha dado. Porque son más de 600. Y si la gente ni siquiera ha tenido el cuidado de memorizarlos, de aprenderlos o de conocerlos, ¿cómo van a guardarlo? No pueden. Entonces van a tener que verse en una situación complicada. Dicen, tenemos la ley y vamos a guardar la ley.
Dicen, nosotros la obedeceremos. Imposible. Si ni Moisés la pudo guardar, ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote. ¿Quiénes son las personas el día de hoy para pensar que van a cumplir la ley, que la van a obedecer? Escuchemos lo que dijo Pablo aquí. El ser humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés. Imposible, no se puede. Es como si la humanidad, con desesperación, se aferrase a la ley como un salvavidas cuando se está ahogando. Pero la ley no la mantendrá a flote, aunque tenga salvavidas. Le va a suceder como este otro caso. En realidad, hará lo contrario. El aferrarse a la ley sería como si alguien saltase de un avión y en vez de llevar un paracaídas, llevase con él un saco de cemento. Va a acelerar, pero de una forma extraordinaria, su caída. Así es la ley. O sea, saltar de un avión sin paracaídas, sino que tomar un saco de cemento es una muerte segura. Pero los que están queriendo justificarse por la ley no se dan cuenta del tremendo error en que están. Verdaderamente, en ese caso, la ley le haría caer más rápidamente, porque la ley condena al ser humano. Es como una condena a muerte espiritual. Pablo señala que esta horrible descripción de pecado total del hombre viene a nosotros por la ley, y está intencionada para los que están bajo la ley. Al principio, la ley fue dada a los judíos, no para los gentiles, para silenciar a cada crítico y para mostrar la culpabilidad universal de la humanidad, porque la ley lo único que hace es revelar el pecado, pero no da la solución para el pecado. Al contrario, lo condena, lo mata a la persona. Bueno, dice la culpabilidad universal de la humanidad, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muchos judíos de los días de Pablo tomaron cada pasaje del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaron únicamente a los gentiles. O sea, ellos no asumieron que era para ellos, y la ley era para ellos, no era para los gentiles, no a ellos mismos, dice. Pablo dice que Dios habla a los que están bajo la ley. Gracias a Dios y bendito sea el Señor que nosotros logramos entender que no era tratando o esforzándonos de cumplir aspectos de la ley que íbamos a ser salvos. Hoy vivimos una vida fructífera y libre de todas esas imposiciones que la ley daba a sus seguidores. Hoy nosotros hemos reconocido la gracia de Dios y vivimos bajo la gracia de Dios. Todo ser humano no redimido, tanto judíos que recibieron la ley escrita a través de Moisés, según Éxodo 3:2, como los gentiles, tienen las obras de la ley escritas en el corazón de cada uno de ellos. Romanos 2:15. De tal modo que ambos grupos deben rendir cuentas a Dios por igual. Y él dice ahí, toda boca se cierre. No existe defensa posible contra el veredicto de culpabilidad pronunciado por Dios que se va a dar a estas personas sobre toda la raza humana, los no creyentes. He aquí la defensa del hombre. No tiene nada que decir. El hombre no va a tener nada que decir cuando esté frente al tribunal de Dios. El hombre sabe que es culpable de esta acusación. Dios, el juez justo, sabe todo y ve todo, y además es testigo de todo pecado y delito que hayamos cometido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder decir? ¿O qué van a poder decir los no creyentes? Culpable. Tendrán que reconocerse culpables cuando les presenten la realidad de las cosas frente al tribunal de Cristo, en el juicio. Todo el mundo que confía en la ley para su salvación comparecerá ante el juicio de Dios para escuchar el veredicto culpable y permanecerá ahí temblando y en silencio, pero ya no va a poder hacer absolutamente nada. Habrá sellado su destino final. Ya no tendrá ninguna oportunidad. Y veamos parte de la oración del profeta Daniel. Solo extracté la parte que me interesaba.
Daniel se incorpora y se suma al grupo de los pecadores. Dice, hemos pecado, dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Interesantísima la declaración que hace Daniel en su oración a Dios. Y él dice que han sido pecadores, que han cometido iniquidad, que han actuado impíamente, que han sido rebeldes y que se han apartado de los mandamientos de Dios y de sus ordenanzas. Y esto lo dijo un hombre que nosotros conocemos la vida consagrada que tenía hacia al Señor. ¿Qué podríamos decir nosotros? Daniel 9:6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Yo creo que ahí encajamos nosotros también. No hemos obedecido a los profetas, los siervos de Dios, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos obedecido a los profetas. El 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Me gusta mucho esta parte de la oración de Daniel, porque por lo menos a mí me pone a reflexionar, me pone a pensar y a sentirme también culpable como se sintió Daniel, porque realmente nosotros, si estamos ahorita todavía recibiendo la bendición de Dios, es por su pura misericordia, por la pura gracia del Señor, porque no merecemos absolutamente nada de Dios. Es que encajamos en esta oración de Daniel, la mayoría de nosotros. Muy bien, ahora vamos a ver el versículo 20, pero ya no me queda tiempo. Me están haciendo señas aquí que se me venció el tiempo. Vamos a dejar el versículo 20 para la siguiente reunión, que sería el viernes. Y aquí vamos a entrar a otro punto bien bonito, bien interesante, importantísimo como punto doctrinal para la iglesia. Les voy a dejar el tiempo por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o algún aporte que quieran hacer. Les dejo el tiempo. Pueden encender sus micrófonos. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.